Era tanto el dolor que ya no podía más. Mi propia madre me había abandonado y que me dicen que era apendicitis. ¿Qué onda, White Eyes? ¿Cómo están? Bueno, pues como dije en el video pasado, de verdad tenía ganas de dibujar o de hacer este dibujo, pero ahora de manera digital. Y sí, no pude esperar porque mi intención era primero hacer otro dibujo diferente a este, o sea, que no sea este pegadito y luego el otro. Y pues no, a ver, no quería que ambos dibujos de esta mujer con su cara inferior de calavera tuviera dos videos juntos, o sea, pegaditos de manera tradicional y digital, pero mis ganas por dibujarla fueron demasiadas que no pude esperarme y pues aquí está. He aquí el video del mismo dibujo pero ahora en digital. De hecho, no sé por qué sigo haciendo dibujos tradicionales, porque honestamente hacerlos de manera digital es mucho más fácil, rápido y sencillo. Y puedo rotar el lienzo cuando yo quiera, puedo pintar superficies más rápido, no gasto tinta ni pintura, puedo cambiar el tamaño de ciertas partes a mi gusto y muchas cosas más. Algo que evidentemente no se puede hacer de la manera tradicional. Pero lo sigo haciendo de esa forma porque siento que hacer puro dibujo digital, no sé, como que se pierde cierta esencia o no es lo mismo, no sé cómo llamarlo. Además, en digital pues no existe una obra física, es solo una imagen JPG, PNG o archivo clip. Y es hasta que se imprime cuando por fin podríamos tener una obra ya en físico. ¿Y saben cuántas obras he impreso? Cero. Y pues esto no pasa con el dibujo tradicional. Ahí mis dibujos sí son físicos y los puedes ver e incluso borrar. Y además de que también puedo dibujar en grandes lienzos como mi dibujo de Celis o mi dibujo de Eros. Además de dibujos personalizados como en mi PlayStation 5, en mis tenis, mi laptop, mi tableta y más cosas así. O bueno, también es porque tengo muchas libretas y materiales ahí acumulados y quiero librarme de ellos. Bien, pues como estamos en digital, no sé por qué dije eso, contaré cómo fue la primera vez que entré a cirugía. La primera vez que me operaron de emergencia y tuve que ser intervenido quirúrgicamente, pues tenía apendicitis. Así que bueno, contaré mi experiencia personal y para los que hayan experimentado este tipo de dolor, que espero que no sean muchos o incluso ninguno, se puedan identificar con mi historia o con esta anécdota. Tenía como 12 años más o menos, y es que era un chamaco que apenas sabía contar hasta 100, y con errores, No recuerdo si esto fue primero o lo fue mi quemada, que te cuento mi experiencia en el enlace de abajo, obvio mientras dibujo, porque estas experiencias ya tienen años de distancia y pues, o sea, apenas recuerdo que es en el día de ayer. Qué chinacos me voy a andar acordando sobre qué experiencia fue primero. Pero bueno, ambas fueron cercanas, no pasó mucho tiempo entre ellas. Muy bien, hora de hablar del dibujo. Como había dicho antes, a este sí le puedo poner color, así que haré a esta chica o demonio o lo que sea ella, la haré en un ambiente oscuro, el fondo negro, así que bueno. A la versión que hice en dibujo tradicional la dejé en blanco porque no usaría ni gastaría un plumón para pintar el fondo, pero pues a este que es digital, este sí. Así que haré eso y además le añadiré, o bueno, tengo pensado en mi mente, una luz proveniente desde arriba o desde una esquina, iluminando menos de la mitad de su cuerpo. Quedará padre, ya verán. Así que bueno, empecemos. Recuerdo que estaba jugando en el piso con mi juguete de Spider-Man y ya sentía raro el estómago, como que estaba pasando algo dentro de mi cuerpo, pero yo lo ignoraba, no era algo que me impidiera seguir con mi vida normal, que en ese entonces era ir a la escuela, comer y jugar con mis juguetes, pero pues estaba jugando y sentí un dolor en el estómago, así como cuando te dan un latigazo, un tipo de dolor que te deja como paralizado y que te hace retorcer, o sea, rápido llegó y rápido se fue. Pero sí me quedó ya cierto dolor en la panza, aún leve, Yo pues lo ignoré porque pensé que ya había pasado y que no regresaría.
pero fue hasta cuando me levanté que sentí como si tuviera por dentro un hilo que iba desde mi ombligo hasta mi ingle. Y sentía ese hilo, como dije, pero por dentro. Cuando estaba sentado en cuclillas o doblado, literal, ese hilo no se tensaba, no había resistencia. Pero era cuando me levantaba y estaba totalmente recto o derecho, ese hilo se estiraba. Hijo de la chinita, esa resistencia me dolía, o sea, como que esa nula extensión del hilo me dolía, o sea, hacía que prefiriera quedarme sentado y no ponerme de pie. Y el dolor aún era leve, por lo que a mí me seguía valiendo caca. Fue más tarde, en ese mismo día, que ese maldito hilo se fue tensando más y más hasta que el dolor fue tanto que tuve que decirle a mis papás, o bueno, a mi mamá, porque mi papá estaba trabajando. Fui, le conté sobre el dolor y ella me dio pastillas para esto. Yo pues estaba chiquito y aún no tenía suficiente conocimiento o experiencia para darme cuenta que este dolor era diferente a un simple y común dolor de estómago por comer comida callejera un día antes. Así que pues yo le hice caso a mi mamá y me tomé la pastilla. Que en ese tiempo mi mamá tenía que partirle a la mitad porque yo estaba todo imbécil y me ahogaba si me la daba entera. También recuerdo que en ese tiempo yo ya me sentía adulto por tomar pastillas en vez de cucharadas de jarabe o medicina. Todo tonto. Bueno, pues en esa tarde noche llegó mi papá y mi mamá le contó del dolor y ambos concluyeron que seguramente era por haber comido algo en mal estado. Y bueno, dieron como las 9:10 y era hora de irme a dormir, pero apenas pude concretar el sueño. El dolor era tanto y había aumentado que no me podía relajar. Y tampoco podía extenderme, como les dije, ¿eh? Desde que sentí el hilo en el estómago, yo ya no pude extenderme. Estuve y estaría todo ese tiempo en posición fetal, con mis piernas pegadas al pecho. El dolor variaba, o sea, subía y bajaba, y cuando bajaba era cuando apenas podía cerrar los ojos. Pero eso solo duraba unos pocos minutos, porque cuando el dolor aumentaba, me despertaba y volvía a sufrir como nunca. Si hacemos una lista con los dolores más fuertes que he experimentado, este estaría en el top 5 sin duda. No sé en qué puesto, pero sí no era un dolor común. Verán, cuando a mí me duele el estómago por comer algo en mal estado, pues me doy cuenta y solo tengo que ir a cagar y listo. Saco todo lo que me está provocando ese dolor y ya, pan comido. Pero esa no era de esa forma, o sea, no tenía ganas de cagar, no sentía retortijones en el estómago ni nada de eso, pero como dije, estaba más tonto y pues no sabía la diferencia. Total, amaneció, eran como las 6 o 7 de la madrugada y mis papás estaban pensando si ese día iría a la escuela, pero yo ya no aguantaba. Mi dolor era tanto que yo en cuclillas y como pude fui a la cama de mi mamá retorciéndome de dolor, no para decirle que me diera chance de faltar al colegio, sino para que me diera algo porque en serio yo ya no soportaba. Recuerdo que me tuve que acostar en su cama mientras el dolor seguía haciendo de las suyas, yo retorciéndome, y mientras mi papá iba a la farmacia a comprar medicina para disminuir estos efectos. Yo supongo que, no supongo, sé que mis papás no tenían ni idea de que eso era apendicitis, y pues no los culpo, nadie en el mundo lo sabe todo. Pero bueno, pasé todo el día así, como si me estuvieran torturando. Es que en serio, literal, pasé como 28 horas de puro sufrimiento, desde las 3 o 4 de la tarde del día pasado hasta que me llevaron al médico hasta las 8 o 9 de la noche. Y me llevaron hasta esa hora porque hasta esa hora estaba el doctor que atendía a mi familia, el doctor Serna. Yo digo que cualquier hora para ir es buena, ¿no? Porque pues cualquier doctor es doctor, pero mi familia piensa así y pues no sé, son cosas que creo que con las que uno nace. De hecho, hace poco acompañé a mi mamá al médico o al doctor, ese de las farmacias similares, porque aquí sí íbamos a farmacias similares, y sí había uno, pero no quiso entrar con él porque no era el doctor que atendía a mi tía. Y me tuvo ahí como una hora esperando a que llegara el susodicho doctor. Y bueno, tampoco los culpo porque pues ahora cualquier cosa médica que necesitamos vamos con Serna, con nuestro doctor de cabecera. O bueno, al menos antes, cuando aún vivíamos en la Ciudad de México. En fin, regresando a la historia, cuando Serna escuchó y vio lo que tenía y me revisó presionando ciertos puntos de mi estómago, lo dijo claro. La probabilidad de que sea apendicitis es muy alta, por lo que debe llevar a su hijo al ISSSTE que nos correspondía.
Mis padres estaban en shock y no podían creer que me tendrían que operar. O bueno, eso creo, porque yo seguía sufriendo de dolor como alguien estando dentro de un avispero. Por cierto, aquí en México el ISSSTE es lo mismo que el IMSS. Es el sistema público de salud idéntico al de Dinamarca, igualito, solo que el IMSS es para trabajadores privados y su familia. Y el ISSSTE es para familias de trabajadores de gobierno. Y sí, mi papá trabajaba, bueno, no trabaja en el gobierno, pero gana lo mismo que un trabajador promedio. No crean que nací en cuna de oro ni nada de eso, ni de cerca, ni de chiste. Esta vez no usaré mi sombreado de rayas o de malla, o al menos no en la cara. Quiero hacerlo difuminado. Sé que no es mi fuerte, como prueba, ve esto. Pero quiero retarme a mí mismo. Así que usaré un sombreado de Sprite o difuminado y a ver cómo me va. Ya en la cara, debido a tanto detalle o tanto line art que tiene, no le pondré ese tipo de sombreado, lo haré algo más rudo. No creo que se note mucho, así que bueno, allá vamos. Y bueno, es que no es fácil recordar todo lo que pasó porque, como ya dije, además de que fue hace años, en ese momento yo me estaba cagando de dolor, por lo que apenas podía poner atención a lo que estaba pasando. Me pudieron haber operado ahí mismo, en ese médico o con el doctor Serna, pero este doctor nos recomendó que fuéramos al seguro, ya que pues mi papá pagaba este seguro desde que empezó a laborar, por lo que así nos saldría gratis la cirugía y no tendríamos que pagar toda la operación en ese hospital privado al que acudimos habitualmente. Un punto a favor de tener un doctor de cabecera. Algo curioso e importante es que el doctor nos dijo que la apendicitis, que es una de las cirugías más comunes, debe ser atendida en cuanto haya sospechas de esta, pues solo tenemos entre 24 a 72 horas para que no me diera una peritonitis, que es aún mucho más peligrosa, pues es una infección dentro del abdomen, o sea, literalmente y en pocas palabras, la apendicitis es cuando el apéndice se inflama por cualquier cosa y esto hace que el intestino se inflame, obviamente. Y la peritonitis es cuando se rompe el intestino, pues ya está inflamado y cae toda la materia fecal y residuos dentro del cuerpo. O sea, literalmente la popó cae dentro de nuestro cuerpo y por eso da la infección. Y yo pasé 28 horas con el dolor. Pude haberme muerto en ese momento. Y les diré algo que me arruinó la vida. Y si yo lo sé, ustedes también lo sabrán. ¿Se dan cuenta que la gente, cada humano que viste, la persona que está a tu lado, tiene popó dentro? Así hayan hecho recientemente, están produciendo para la próxima vez. O sea, yo tengo caca, tú tienes caca, todos tenemos caca. Y ahora piensa en esto, la siguiente vez que estés conquistando a tu crush, cuando se estén besando, imagina que dentro de ella o él hay caca. Así es, de nada gente, de nada. Bueno, mucha caca en este video. Entonces ya, nos vamos al ISSSTE y no recuerdo nada de eso. Tampoco recuerdo cómo fue el procedimiento de quitarme la ropa para ponerme la bata de hospital. Tampoco recuerdo nada de la camilla, ni de mi traslado para entrar a cirugía. En serio, nada. Solo recuerdo cuando ya me habían terminado de operar y yo estaba tan drogado o adormilado que decía puras incoherencias y demás. También recuerdo a mi mamá viéndome y llorando de felicidad de que me habían operado y pues había tenido éxito. Después de ahí duré como 2 semanas, creo, recuperándome en camilla, según yo. Las visitas no están autorizadas para quedarse todo el rato ahí, pero creo, y digo creo, que conmigo hicieron una excepción por ser menor de edad, ya que mi mamá sí se estuvo conmigo todo ese tiempo, las 2 semanas. Dormía en el piso pegada en la pared en una esquina y se cubría con su mismo suéter. Te amo, mamá. Y bueno, ahora contaré pequeñas historias sobre esas 2 semanas, creo, que estuve en camilla. Empezaré por algo que odié, las duchas. Era bañarse en seco, o sea, con una esponja. Y debíamos hacer esto porque no se podían mojar las puntadas que tenía en el abdomen. Al principio no podía caminar, así que me bañaba acostado en la camilla, obvio, con la ayuda de mi mamá. Ya después, como a la semana, pude dar pequeños pasos porque me dolía, obviamente, cada que caminaba. Y empecé a ducharme ya en las regaderas del hospital. Y creo
creo que ahora sí ya podía mojar los puntos, pero obvio con su respectivo cuidado. ¿Y por qué odiaba las duchas? Pues porque dime, ¿a qué niño de 12 años le gusta bañarse? A esa edad amaba estar tirado en la tierra y en el lodo. Ahora no, ahora odio estar en el piso y amo las duchas. Recuerdo también un momento muy triste. Fue como al día siguiente de la operación. Imagínate, te acaban de operar y el único confort que tienes es tu mamá. Y en el siguiente día o noche, porque fue de noche, llegaron mis tías, primas, primos, etcétera, a ver cómo estaba yo. Pero pues obvio no los dejaban entrar. Así que mi mamá bajó para contar todo este suceso. Ahí todo normal, ¿no? No tiene nada de malo, ¿verdad? Pues sí lo tiene. Para mí ese fue un momento traumático, porque mientras ella estaba fuera del hospital, yo me empecé a hacer preguntas de ¿y si ya se fue? ¿Y si me dejó? ¿Y si ya no regresa y me quedo aquí en el hospital para siempre? Yo sé, son preguntas absurdas y estúpidas, pero yo era un escuincle de 12 años, tampoco me pidas mucho. Entonces empecé a llorar ahí, literalmente en la camilla. Y pues una enfermera que pasaba por ahí me vio y no sé cómo le hizo, pero hizo que mi mamá regresara. Lo sé, tonto, sí. Absurdo, definitivamente. Pero bueno, fue una experiencia X, pero en serio traumática para mí. No quería meterle mucho color porque aparte de que siento que mis colores son el negro, blanco y grises, o bueno, tonalidades, no colores, pero así les digo. Porque, a ver, ya tendría la luz de un color y aparte otro, nah, decidí mejor solo dejarle un leve, pero muy leve, apenitas un color visible amarillesco en la parte del cráneo inferior. Como dije, no tengo claro que sea esta chica, pero siempre me han gustado ese tipo de cosas, cráneos, demonios, vampiros, calacas, todo ese tipo dark. No soy dark, pero pues me gusta ese estilo. Un momento feliz fue cuando vi a mi papá y a mi hermano desde arriba. Ya estaba en los últimos días de mi temporada médica, digámosle así. Mi papá sí me había visitado, pero solo había sido una vez. Tuvo que ir él en vez de mi mamá, ya que solo se puede un visitante a la vez, así que se arregló ese cambio. Pero yo estaba recién operado, estaba medio dormido aún y no tenía la lucidez que normalmente uno tiene. Entonces, por lo que ese momento lo pongo entre comillas porque no fue tan especial. Pero esa vez yo ya me podía mover y caminar hasta la ventana. Entonces mi papá le marcó a mi mamá y le dijo que ya estaba afuera. Así que solo tuve que asomarme para buscarlos. Fue un momento precioso, lo recuerdo bien, lo tengo muy claro. Mi papá con su chaqueta marrón y su playera blanca, y mi hermano con su playera de Wolverine y su juguete de Spider-Man negro, sí, el de Sam Raimi. Yo me emocioné mucho y estaba feliz de que ya casi saldría de ese lugar, así que sí, fue un momento hermoso. Usó la luz para iluminar su cuerpo y decidí que la luz fuera de un color verde. De un color verde chíngame la vista, o un verde a ver encuéntrame. Porque si vamos a usar un color, que sea uno que se note, ¿no? Que se vea a kilómetros de distancia. Aparte de usarlo, pensaba también que si usaba o si ponía un line art verde en vez de negro en las áreas iluminadas con esta luz, quedaría mejor, pero no. Cuando lo hice no me gustó para nada y decidí desechar esa idea que tenía en la mente al instante. Y ya mi último relato es muy corto. Recuerdo que para pasar el tiempo ahí, porque era estar todo el día en la camilla del hospital, obviamente te aburres, mi papá le llevó un reproductor DVD portátil que yo tenía. Son estas cosas que parecen laptops, pero pues es un reproductor. Y ahí podía poner películas para matar el rato. Una vez al lado mío había otro niño, más o menos de mi edad, no sé si más grande, más pequeño, no sé, que creo que a él sí le había dado la peritonitis porque él traía una bolsita en el estómago, pero no sé. Y bueno, estaba viendo la película que yo estaba viendo. Me di cuenta de eso y giré la pantalla para que ambos pudiéramos verla. Le hubiera hablado, pero había un vidrio de separación, por lo que no se podía. O sea, que sí vio la película, pero no se enteró de nada. Ese niño después, ya no recuerdo bien si se fue o no sé, pero yo jamás me enteré de algo que había pasado con él. O bueno, qué fue lo que pasó con él.
Y bueno, hasta aquí llegó mi relato. Como ya dije, esto pasó cuando yo tenía más o menos 12 años, así que puede que las fechas no cuadren bien. Tal vez se encimen o incluso no tengan sentido, pero definitivamente pasó. ¿Qué opinan de esta experiencia? Si tú tuviste apendicitis, cuéntame cómo fue tu experiencia, qué fue lo que te pasó y cómo estuvieron las cosas. Te leo en los comentarios. Ahora el dibujo. Me gustó. No. Me encantó. Me gusta este contraste entre el verde y el negro del fondo y las armonías de colores, no sé, me encanta. 10 de 10. ¿Tú qué opinas o qué le hubieras cambiado? En fin, esto fue todo por hoy. Creo que empezaré a hacer más dibujos digitales porque son más fáciles, más sencillos, pero eso no quiere que deje de hacer dibujos tradicionales porque creo que esos son los principales. En fin, eso fue todo. Yo fui JQ y ya sabes que nos vemos en la próxima. Y gracias por ver este video.